Profesor Leandro, buen día. Le vamos a presentar a mi compañero Pedro Flores y quien le habla Daniela Barreto, un análisis multivariado de la morfología de anuros, especificándonos en la identificación de grupos funcionales. Lo presentaremos en el orden de introducción, algunos objetivos planteados, la descripción de la base de datos, un análisis descriptivo general y el desarrollo de preguntas de investigación que abarcan cada tema solicitado. Así que para entrar en un contexto del grupo de Anura, bien sabemos que son ranas y sapos y estos están, hablándolo taxonómicamente, agrupados en una clase llamada anfibia, lo cual significa doble vida, por lo que ellos tienen una fase larvaria en el agua y el resto de su fase adulta en la vida terrestre. Entonces, ellos son muy diversos, distribuidos prácticamente a nivel que mundial y su morfología refleja una gran variedad de adaptaciones ecológicas. Dado esta condición, los anuros son un grupo muy importante para estudiar biología del desarrollo y temas de evolución. Si nosotros miramos el cuerpo de un anuro, vemos que tiene una forma compacta y diferencias en todo su cuerpo, por ejemplo, la longitud de las patas, la cabeza, los ojos, y esto está directamente relacionado con su modo de vida. Según la literatura, algunas especies tienen cuerpos más robustos para el salto, otras extremidades más largas para trepar o bien sea para nadar. Son bioindicadores ambientales muy importantes, ya que son ectotermos. Esto quiere decir que dependen estrictamente del ambiente externo y no pueden controlarlo como nosotros los humanos. Entonces, siendo esta condición así, es muy importante porque podemos calcular con esta condición cómo está el clima y pues eso nos puede reflejar cambios en el ecosistema y demás. Bueno, para los objetivos planteamos uno general, que es caracterizar grupos morfológicos funcionales en anuros y describir la variabilidad de las variables cuantitativas mediante técnicas estadísticas que hemos visto a lo largo del curso. Esto lo desmenuzamos en analizar las relaciones entre rasgos corporales, calcular distancias estadísticas para mirar la similitud, identificar grupos morfológicos mediante análisis de conglomerados y determinar rasgos que discriminan los grupos mediante árboles de decisión. Ahora, en cuanto a nuestra base de datos, nosotros la sacamos de una fuente de un repositorio de la Universidad de Michigan, específicamente de un museo de zoología, la cual contiene 11 variables cuantitativas de medidas morfométricas de estos animales, como lo podemos ver en las imágenes, como por ejemplo distancia internarial, lo que es los orificios nasales de ellos, interorbital, distancia entre los ojos, CBL, que caracteriza lo que es la longitud hocicocloaca, entre otras. Y tenemos también lo que son las variables cualitativas, que principalmente la base de datos tenía familia y especie, y agregamos tres variables cualitativas más: categoría de tamaño, tipo de patas y tamaño de ojos. Esas variables cualitativas fueron generadas a partir de valores numéricos, permitiendo clasificar los individuos en categorías comparables y pues así poder facilitar el análisis. Así que empezamos realizándonos esta pregunta: ¿qué tanta variabilidad existe entre los individuos en las distintas dimensiones corporales? Para ello realizamos un análisis descriptivo general. Entonces, en medidas de central, la varianza total nos dio 1018.20, la varianza promedio 92.56. Prácticamente eso nos dice que hay una dispersión en las medidas corporales. La varianza generalizada 487.569.15 con un logaritmo de 13.10. En general, los valores reflejan una morfología muy diversa entre los individuos. Esa matriz de covarianzas y varianzas está reflejada en el cuaderno de Python. Entonces, al lado derecho estaría el histograma de la longitud hocicocloaca en milímetros, la cual nos muestra que la mayoría de los individuos están entre 20 y 60 milímetros y hay unos pocos de mayor tamaño. Entonces, visualmente podemos ver que sí hay una variabilidad. También planteamos la siguiente pregunta y es ¿qué tan similares son las familias en su morfología general? Esto, para poder contestar esa pregunta, nosotros aplicamos una matriz de distancias euclidianas en las que sacamos los centroides de las variaciones morfológicas de cada familia y a partir de estos centroides calculamos las distancias de una familia y otra. Y bueno, pues aquí encontramos la matriz de distancias morfológicas euclidianas entre las familias. Esto se puede ver que pues, es una matriz bastante grande, entonces nosotros para interpretar esto elegimos los valores extremos, que fue la distancia mínima encontrada entre dos familias y la distancia máxima encontrada entre dos familias. Entonces la distancia mínima encontrada entre dos familias con un valor de 0,42 quiere decir que como la distancia es muy pequeña, entonces sus características morfológicas son muy similares. Entonces estas dos familias que con esta distancia mínima encontrada es la familia Brachycephalidae y la familia Eleuterodactylidae. Entonces, esto puede tener dos interpretaciones biológicas, este número tan mínimo, y es que una podría ser de que estas dos familias comparten un ancestro común muy reciente, hablando evolutivamente, o lo otro que podríamos concluir a partir de este número mínimo es que ambas familias comparten un nicho ecológico, pues como ya sabemos, la morfología de ranas cambia con respecto al hábitat donde ella está habitando, entonces seguramente estas dos familias habitan hábitats muy parecidos y por eso mismo la evolución y la selección natural guía que tengan patrones morfológicos muy similares.
Y pues ya interpretando la distancia máxima encontrada, que fue una distancia de 12,37 unidades, esto nos quiere decir que son las familias morfológicamente más distintas que se encuentran, y estas familias son la Calyptocefalilidae y la Centrolenidae. Estas familias confirman lo que ya había dicho anteriormente, que las ranas están morfológicamente adaptadas, por así decirlo, al tipo de lugar donde viven, y pues en la literatura encontramos que estas dos familias difieren mucho en el tipo de hábitat en el que viven, ya que la Calyptocefalelidae tiene hábitos más de excavación, de cavar túneles y madrigueras debajo de la tierra. En cambio, la familia Centrolenidae está adaptada a una vida más arbórea y más acuática. Continuamos con esta pregunta. ¿Qué rasgos morfológicos son los más útiles para diferenciar esos grupos? Para responder esta pregunta, fue muy importante identificar cuáles eran las variables más importantes para clasificar los individuos. Como muestra el gráfico de barras, en el eje X está la importancia y en el eje Y están las variables, siendo las variables más importantes la longitud del antebrazo, la tibiofíbula y la internarial. Otras variables como la SBL, o sea, la longitud de hocico-cloaca y la longitud entre nariz y ojos, si bien es importante, aporta, pero en menor medida. Entonces aquí tenemos el árbol de decisión jerarquizado con respecto a las variables que clasificamos como las más importantes. Decimos entonces que cada nodo está basado en una medida morfológica y principalmente por la variable de la longitud del antebrazo. Entonces, si el antebrazo mide menos o lo mismo que 13,15, va a pertenecer a la familia Ilidae. Pero si en cambio es mucho mayor a este valor, va a pertenecer a la familia Buffonidae. A partir de esa primera división, el árbol como que sigue con otras variables, como tibiofíbula, interorbital, la longitud de la cabeza, y digamos que se va como refinando la clasificación, permitiendo distinguir a otras familias, como Dendrobatidae, Ranidae, Microilidae, y ya. Y los valores de Gini en los nodos van a mostrar la pureza de cada grupo, siendo que si este valor es mucho más bajo, digamos que la separación fue más precisa. Bueno, ya para este punto del proyecto, con nuestros datos morfológicos, lo que hicimos fue que hicimos un análisis de componentes principales. Y a partir de los resultados que nos dio el análisis de componentes, formulamos unas preguntas, y a partir de esas preguntas interpretamos estos resultados que conseguimos mediante el Python. Entonces, las preguntas que formulamos para contestar es: ¿qué componente principal es el causante de la variación morfológica en los anuros? También, ¿cuáles son las distancias morfológicas promedio entre una misma familia? Y pues esto explica diversidad, y esto explica variación genética dentro de una misma familia. Y también qué casos, a partir del espacio de los componentes principales, qué distancia morfológica de este espacio de componente principal es muy cercana, y pues podría sugerir una convergencia evolutiva entre dos familias distintas de anuros. Bueno, entonces, para responder la primera pregunta, en los resultados que obtuvimos de los componentes principales fue que el componente principal uno explica el 86,6% de la varianza que existe en la morfología de los anuros, y pues este componente principal está más relacionado es básicamente al tamaño corporal de las ranas, y pues bueno, básicamente este es el eje que separa a las familias grandes de las familias pequeñas. Y pues notablemente es un valor considerablemente alto, y pues esto es lo que explica la mayor variación que existen entre las familias. Por el contrario, el componente principal 2 explica solamente el 4,86% de la varianza que hay en la morfología de los anuros. Y pues, aunque es un porcentaje pequeño, representa una fuente de variación importante, y esto está más relacionado con la forma o las proporciones corporales, como los rasgos de la cabeza y de las extremidades. Y pues ya para como concluir esta partecita de la varianza explicada por los componentes principales, encontramos que hay una varianza acumulada del componente principal 1 y el componente principal 2 del 91,44%, y pues esto significa que estos dos primeros componentes son suficientes para representar la gran mayoría de diferencias morfológicas que existen entre las familias. Y bueno, esa es esta parte por ahora. Bueno, para seguir contestando la pregunta que planteamos al principio, esta parte la verdad personalmente me pareció muy, muy interesante, y es que es ver en cuál familia hay más variación genética que provoca distintos fenotipos hacia el ambiente, y qué familia es más retraída a una sola forma corporal y una sola forma de variación genética. Entonces, con lo que pudimos interpretar a partir de los resultados obtenidos, y es que las familias más cohesivas, o sea, las que no varían mucho de su morfología dentro de su misma familia, son la familia Rhinodermatidae, la Centrolenidae y la Rhinofrinidae, perdón. Estas tres familias tienen una morfología muy conservada y uniforme, o sea, son especies que son muy similares entre sí dentro de la misma familia, y pues esto puede sugerir dos cosas. Una cosa que puede sugerir es que estas familias están sujetas a fuertes restricciones de selección natural, o estas familias podrían también ocupar nichos ecológicos muy específicos y estables. Entonces, por ejemplo, encontramos en la literatura que las Centrolenidae, que son las ranas de cristal, tienen un plan corporal muy particular que está totalmente adaptado al estilo de vida que tienen esta familia de ranas.
Por el contrario, las familias en las que encontramos más dispersas, hay una mayor distancia morfológica promedio dentro de esa misma familia, fueron la familia Pípide con un resultado muy alto, después la familia Hiloide y la familia Bufónide. Entonces, pues de aquí podríamos interpretar biológicamente que estas familias exhiben pues una gran diversidad morfológica interna. Esto hablando ya como metiéndonos un poco más a la materia evolutiva, puede ser un fuerte indicio de que ocurrió una adaptación, una radiación adaptativa, es decir, un ancestro común dio lugar a muchas formas de especies con formas muy diferentes, y esto con el objetivo, entre comillas, porque la evolución al final de todo no tiene un para qué, sino que la evolución simplemente sucede y es algo que no tiene una mirada, una visión que tenga una función para algo, sino que simplemente esta radiación adaptativa que dio lugares a tantas formas fue una medida adaptacional a explotar distintos ambientes o recursos en los que estaban estas familias. Por ejemplo, la familia Pípide presenta esta gran variación porque tienen algunos representantes con estilos de vida más arborícolas y otros representantes, por ejemplo, que incluyen los sapos acuáticos, que tienen adaptaciones totalmente distintas a las que uno podría ver comúnmente en una rana. Y ya para terminar de contestar la pregunta planteada, entonces encontramos que hay casos interesantes. Aquí comparamos más las distancias que hay entre las familias mediante el espacio de los componentes principales. Se identificaron 16 pares de familia que, a pesar de pertenecer a linajes distintos, son morfológicamente muy similares en el espacio de los componentes principales. Pero pues para no decir todas esas familias, sacamos como las más representativas y las más importantes, que presentaron distancias más cortas, y pues estas fueron entre la familia Hílide y Leptodactylide, con un puntaje de 0.064, la familia Philomeduside y la familia Hemifracticide, con una distancia de 0.267, y también entre la familia Hílide y Alzodide, con una distancia de 0.1. Entonces, ¿esto cómo lo interpretamos biológicamente? Estas similitudes morfológicas entre estas familias, que no están estrechamente relacionadas, sugieren algo que se llama evolución convergente. O sea, es probable que hayan evolucionado formas corporales de manera similar e independiente, como una adaptación a estilos de vida o de ambientes análogos. Por ejemplo, el modo las ílides y las leptodactílides, algunos representantes de esta familia tienen un modo de vida arbóreo que es compartido. Entonces, así una familia no tenga mucho que ver evolutivamente con otra familia, la selección natural va guiando a que las formas morfológicas que existen entre los anuros lleguen a patrones similares de acuerdo al nicho en las que las ranas están habitando. Bueno, ya llegando al final de la presentación de este proyecto, pudimos llegar a las siguientes conclusiones. Y pues bueno, la primera vez pues fue la confirmación de grupos morfológicos distintos. Se identificaron morfoformas claramente diferenciadas mediante el análisis de conglomerado, cumpliendo el objetivo de caracterizar grupos morfológicos funcionales. Por ejemplo, el dendrograma revela las agrupaciones naturales basadas en las distancias euclidianas. Otra conclusión a la que pudimos llegar fue el dominio del tamaño corporal en la variación morfológica de los anuros. El SBL, o el tamaño corporal, explica el 86.57% de la variación. Y pues también con la matriz de correlaciones, que muestra, esta variable también muestra una correlación por encima del 0.9 con la mayoría de otras variables. Entonces, pues esto confirma que el tamaño corporal es el factor principal de variación de este grupo, y tal como se revelaron tanto en las matrices de correlación como en la varianza en el componente principal 1. También pudimos concluir la identificación de rasgos discriminantes clave, y pues esto lo hicimos a partir de un árbol de decisión que determinó que la longitud antebraquial es el rasgo más discriminante, cumpliendo el objetivo pues de identificar esas variables diferenciadoras entre los grupos que habíamos planteado inicialmente. También esto pudimos concluir la detección de patrones evolutivos mediante las distancias morfológicas. Entonces, pues las distancias euclidianas y los espacios de los componentes principales relevaron tanto convergencia evolutiva, o sea, familias que no están relacionadas con morfologías similares, como también pudimos demostrar radiación adaptativa, que son familias que tenían puntaje de diversidad interna muy alto, validando pues el uso de las distancias estadísticas que nos proporcionó el curso. Y pues ya ahora sí, para finalizar, llegamos a la conclusión de que la independencia relativa de la morfología, pues la independencia relativa de la morfología craneal, y pues las variables de la cabeza mostraron las correlaciones más bajas con el tamaño corporal. Entonces eso indica que aportan una dimensión morfológica independiente al tamaño corporal, enriqueciendo la caracterización de cada grupo de familia. Y bueno, eso sería todo el proyecto. Espero se haya entendido y haya quedado claro. Saludos, profe. Espero, pues gracias por el tiempo y por las clases, y espero verlo en otros semestres por ahí en la calle y saludarlo, como que el día que me lo encontré en la calle. Y no, profe, saludos y gracias por la orientación y por el curso.